corazón, Señor. Se establece en nuestros corazones. Y gracias, Padre, declaramos desde ya esta una convocación santa. Creemos por tu palabra, Señor, que tú estás en medio nuestro, y que cuando tú desciendes a un lugar vas a ser santo, Señor. Declaramos este lugar santo, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Ahora, Padre, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras iniquidades. Queremos acercarnos a ti, Señor, con manos limpias, sin iras y contienda, porque sabemos que ellos son los que entrarán a tu santuario a adorar. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Es un gran privilegio estar aquí, hermanos. No cabe duda que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de mí y me ha traído por estas tierras. Aleluya. Y es un gran privilegio, hermano. Me siento honrado de estar aquí. Yo sé que usted es un buscador de Dios, por eso está aquí. Amén. Felicítese usted mismo, porque yo sé de que hubieron obstáculos, hubieron contratiempos, y usted pudo vencer a la carne. Si usted está aquí, pudo vencer a la carne. Amén. De alguna manera u otra usted pudo vencer a la carne y está aquí. Aleluya. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra. Si me acompaña vamos al libro de Números, capítulo 27, versículo 15. Y vamos a ver, como es retiro de pastores, y yo sé que aquí hay muchos, tal vez en prospecto de pastores también, que anhelan que el Señor un día los levante, por eso está aquí en este retiro. Y vamos a ver cómo Dios preparó a Josué para ser pastor de Israel. Y si ya tiene en el capítulo 27, versículo 15, leemos y dice, ¿ya lo tiene? Entonces Moisés habló al Señor diciendo, mire qué interesante, Moisés habló al Señor diciendo, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Vemos aquí, hermano, la oración de Moisés, que yo creo que es el producto del peso de la responsabilidad de este hombre, que sabía que su ministerio ya estaba llegando al final, y en su rogativa le dice, fíjese que interesante, que no es él el que escoge, sino que dice la oración a Dios y le dice, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación. Entonces había la necesidad de que un hombre lo sucediera, y esa era la rogativa de Moisés, que le estaba pidiendo a Dios que buscara un sucesor. Y es interesante que fíjese que si usted lee en Mateo 9:36, el Señor reconoce al pueblo de Israel y dice, fíjese que durante el tiempo de mi Señor Jesús había maestros de la ley, ¿sí o no? ¿Ah? Uno de los grandes maestros, Nicodemo, que fue y le habló al Señor de noche, ¿se acuerda? Pero ¿por qué el Señor Jesús aquí en Mateo 9:36 dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, ¿cómo? Como ovejas sin pastor. Entonces había maestros
pero no había quien pastoreara esas ovejas. ¿Qué sucedió entonces? Algo de haber sucedido para que mi Señor tuvo compasión de ellos y los vio como ovejas sin pastor. Bueno, ¿no habían maestros de la ley que debían de conducir al pueblo? ¿Ah? ¿Sí o no? Si Nicodemo reconoció a Cristo Jesús como maestro que venía del cielo, pero no conocía lo más simple del evangelio que mi Señor Jesús le estaba presentando. Entonces, alguien me diría: bueno, entonces, hermano, usted me está diciendo que no todo lo que está detrás de un púlpito es pastor. Pues fíjese que sí, eso le estoy diciendo. Porque hay que tener necesidad de revelación para que el Señor le pueda a uno dar discernimiento de quiénes son los verdaderos ministros de Dios. Amén. Por eso, si usted está en Ministerio Salim, hermano, no es vanagloria, pero cayó en buenas manos. Porque, miren, uno de los trabajos y el peso de responsabilidad que tenemos aquí de nuestro apóstol Jorge Fuentes es supervisar la grey. ¿Sabía usted eso? Así es. ¿Ah? Y ese es un gran peso de responsabilidad. Entonces, ¿cómo se escogen? Me dirá usted. Bueno, veámoslo a la luz de la Biblia. Vaya conmigo a Hechos 3, en el capítulo 2. Usted ve ahí en Hechos 13:1 que había una congregación en Antioquía, que había ministerios, profetas, maestros. Ahí estaba Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manané, que se habían creado con Herodes el tetrarca y Saulo. Y dice, mire cómo escogían ahí a los verdaderos ministros. Y dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo habló. ¿Ah? Tiene ahí Hechos 13:2. Empecé a leer desde el 1, pero estaba hablando de que era la iglesia que estaba en Antioquía. Y dice en Hechos 13:2 que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, mira el Espíritu Santo hablando: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces, la imposición de manos por un ministro delegado por Dios para enviar a otros, hermano, eso es algo que marca la Biblia. No es nadie que salga y diga, mire, yo soy pastor, aquí está mi tarjeta, el Señor me habló de noche y aquí estoy ahora. No, es el Espíritu Santo quien los escogió. Y alguien dice, ay, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Sí, el Espíritu Santo los escoge, pero usa vehículos, usa vasos. Amén. Porque ahí los escogió el Espíritu Santo, pero ¿quiénes pusieron manos sobre ellos? ¿Ah? Los ministros. Amén. Entonces, pastor, usted viene a estas reuniones, no sé por qué muchos pastores no desean venir a estas reuniones, pero yo creo que cada vez de que usted recibe una imposición de manos de su cobertura, algo sucede, ¿no cree usted? ¿Ah? ¿No cree usted que pasa algo? ¿Sí? Y le voy a enseñar por qué más adelante. Y fíjense que es interesante que esa era la preocupación de Moisés cuando él dijo, ponga el Señor Dios. Y eso es lo que se ve aquí en la iglesia primitiva, que están volviendo a retomar lo que Moisés al principio dijo, que sea el Señor el que ponga. Entonces, si algún hombre lo pone a alguien, o se pone el mismo, se puede quitar. Pero si Dios lo pone, ¿quién lo quita? ¿Ah? Y si Dios lo pone, Dios lo sostiene. Amén. Por eso, hermano, si Dios lo puso a usted y está pasando en valle de sombra y de muerte, tranquilo, Dios lo sostiene. Amén. Aleluya. Y fíjense que
Moisés, no cabe duda de que en los planes de Dios no hay despropósito, porque usted sabe que cuando Moisés salió de Egipto, ¿a dónde fue? Se fue a Madián. ¿Y qué fue a hacer? Pastor literal de ovejas. Entonces él conocía literalmente las ovejas. Y Moisés conocía muy bien el rebaño que Dios le había dado, porque ahí le está hablando de una congregación. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Moisés como pastor? Ir delante del rebaño. Amén. Entonces, como aquí hay pueblo también, usted ayer aprendió que usted está en la voluntad buena, pero si ya está en la voluntad agradable, usted tiene que oír la voz de su pastor y seguirlo. Su pastor no tiene que ir detrás de usted arriendo. Amén. Si usted ya está en la voluntad agradable, ya no hay necesidad de que lo llamen para que usted vaya a servir, para que usted active, sino que usted ya quiere agradar a Dios en todo lo que pueda. Amén. Por consiguiente, y le digo esto, pero hermano, porque hay pastores tremendos. Yo he conocido en algún lugar del planeta pastores que le dicen a la gente, a las ovejas, que le vayan a hacer el aseo a su casa, que le vayan a lavar la ropa. No, hermano, el pastor no se debe enseñorear de la grey, sino que tiene que ser ejemplo para la grey. Amén. Bueno, no hay salida de emergencia aquí. Aleluya. Y mire un ejemplo de un buen pastor. Y si se va conmigo a Génesis 33:13, usted ve ahí el encuentro entre Esaú y Jacob. Y cuando Esaú y Jacob tienen el encuentro, el hermano Esaú le dice a Jacob en el 33:12, pongamos en marcha, vámonos, yo iré delante de ti. Pero fíjese que Jacob había aprendido bien su trabajo de pastoreo, porque en el 33:13 le dice, pero él le dijo a su hermano, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho en un solo día, todos los rebaños morirían. Mire, qué tremendo, que Jacob era un excelente pastor, porque él tenía que ir al paso que iban las ovejas, tenía preocupación de las recién paridas, tenía preocupación de las que estaban todavía mamando de la mamá. Y le digo, no, si yo voy al paso que tú vas, se me van a morir. Entonces le digo, vete tú primero y yo le voy a dar un compás de espera a todas las que pequeñitas. Entonces así también, pastor, usted tiene que ser paciente. Mire, tan paciente, fíjese que Moisés, usted se recuerda cuando él subió a recibir las tablas de la ley y el pueblo se desenfrenó y hizo un becerro de oro. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, hazte a un lado porque ahorita voy a acabar a este pueblo. Pero ¿qué fue lo que hizo un verdadero pastor, un verdadero ministro de Dios? Le dijo, bórrame a mí del libro, pero a ellos no les hagas nada, porque está en juego tu reputación. Mire, él más que nadie sabía que ese pueblo necesitaba una lección dura, pero él intercedió por ellos. Pastor que está aquí, intercede así usted por sus ovejas. O a veces decimos, ay, ojalá que ese hermanito se fuera, ya no lo aguanto. Amén. Bueno, ellos no vinieron hoy, ¿verdad? Por eso decimos con libertad. Amén. Por eso el pastor tiene que inspeccionar y tiene que ver a dónde está llevando las ovejas, hermano. Y ovejita que está aquí, si usted está aquí porque su pastor la trajo, mire, su pastor está haciendo buena función, porque la trajo
a comer donde hay pastos verdes. Amén. Gloria a Dios. Por eso apoya a su pastor. Si él se esforzó y esforzó toda la congregación, porque le cuento que hay pastores que no quieren ir a retiros, actividades, porque le bajan los ingresos en la iglesia. Como no se va a recoger diezmo, no se va a recoger ofrenda. Muchas veces por eso no quieren asistir a estas reuniones. Amén. Pero es todo lo contrario. Mire, entre más usted exponga sus ovejas a estas glorias, mejores van a ser sus ovejitas. Amén. Sí. Porque cuando uno se expone a estas clases de glorias que caen en estas reuniones, no regresa igual. Regresa diferente, regresa cambiado. Amén. Y fíjense que aquí hay algo de que muchos de nosotros todavía nos cuesta ponerlo en práctica, o todavía no hemos llegado ahí. Y eso fue lo que mi Señor Jesús dijo en Juan 10:10, que dice que el buen pastor, ¿qué hace? Pastores, ¿qué hace el buen pastor? ¿Qué dice Juan 10:10? ¿Ah? Su vida da por las ovejas. Amén. Y yo creo que en parte dar la vida por las ovejas es muchas veces renunciar a muchas cosas que nosotros tuviéramos el privilegio o el poderlas hacer, pero por el amor de las ovejas se dejan de hacer. Amén. Ese es el morir al yo por las ovejas. Y fíjense que interesantemente, pastor, en Proverbios 27:23, ahí habla de que el ministro, dice, tiene que conocer la condición de los rebaños y tiene que prestar atención al ganado. ¿Cómo dice ahí su Biblia? Proverbios 27:23. Sé diligente. Conoce bien la condición de tus rebaños. ¿Y qué? Y presta atención a ellos. Amén. Amén. Hermano, yo creo que aunque una ovejita sea dolor de cabeza, pero ahí el Señor le está puliendo la paciencia. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Ahí el Señor nos está forjando de una manera u otra. Amén. Amén. Y veamos de que diría yo, el pasaje clásico para ver las características de un verdadero pastor las encontramos en Génesis 23, en Salmo 23, perdón. Yo sé que se lo sabe hasta de memoria. ¿Y qué dice? Jehová es mi pastor. Pero mire, en el 32:2 dice: en lugares de pastos verdes me hace descansar. Entonces, ¿qué es lo que el verdadero ministro hace? Va a llevar a la oveja ¿a dónde? A donde están los pastos delicados, los pastos escogidos. Y yo creo que eso es lo que su pastor, oveja que está aquí, es lo que hizo en esta ocasión. Amén. Lo ha traído a un lugar donde hay pastos delicados, pastos escogidos. Amén. Y como la oveja oye la voz de su pastor, usted atendió a esa voz y por eso está aquí. Amén. Y fíjese que es interesante que la ovejita necesita de buena comida. No come cualquier zacate, sino que es un pasto delicado. Amén. Y es interesante ver de que, fíjese que Josué, que estaba siendo forjado como ministro para Dios, ¿cómo se forjó él? Él se hizo a la sombra de Moisés. Amén. Amén.
necesitaba de alguien que fuera su tutor. ¿Cuántos trabajan en el cultivo? ¿O han conocido del trabajo del cultivo? Usted sabe que a un buey joven lo tienen que poner el yugo con un buey viejo. ¿Por qué? Porque el buey joven quiere ir para cualquier lado, ¿verdad? Pero el buey viejo ya conoce el surco. Y él camina donde está el surco. No hay necesidad de que le digan que tiene que caminar por ahí. Ya conoce el camino. Por eso tiene que tener el yugo del buey joven con el buey viejo. Amén. Por eso la necesidad de tener una cobertura. Amén. Y nosotros tenemos esa bendición de tener una cobertura que estuvo a la par de un verdadero ministro de Dios. Amén. Y el apóstol Ríos decía una cosa muy interesante a los pastores, que se iban a confundir más estando solos. O sea que aquí en las reuniones estas usted puede platicar con otros ministros y se va a dar cuenta que los problemas que usted está teniendo en su congregación no son únicos. Amén. Son globales. Los mismos problemas que usted tiene en su congregación los puede haber estado pasando otro ministro y hasta él mismo le puede dar la clave de cómo salió de ahí. Amén. Gloria a Dios. Mire, ¿qué más dice? Me guiará por sendas de justicia. ¿Qué es guiar? Es gobernar. O sea que el pastor debe de gobernar con justicia a las ovejas. Que era lo que yo le decía. Que el ministro, puesto que está en una posición de rango, no tiene que enseñorearse de las ovejas. Amén. Sino que tiene que ser ejemplo. Mire, el máximo ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Usted ve que después de impartir la cena, la última cena con los discípulos, Él les empezó a lavar los pies. Él dio el símbolo de humildad. Él se humilló a poder lavarle los pies a los discípulos. A tal extremo que el apóstol Pedro dijo: no, Señor, yo sé que ese trabajo no es tuyo, ese es trabajo servil. Pero Él lo estaba haciendo porque quería ser ejemplo de ellos. Amén. El problema es que a veces uno, cuando está en posición de pastor, hermano, llega al punto de que se puede uno volver servido. Ahí no dicen amén, pero así es. Amén. A veces ya no dan ganas ni de levantar una silla, pero no, hermano, uno tiene que ser ejemplo de la grey. Amén. Y fíjense que interesante, porque fíjense que la cualidad que tenía Moisés como pastor. Moisés, más que nadie, sabía que ese pueblo de Israel, duro de servir, más que un pastor, necesitaba de un verdugo. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios, a través de la intercesión de Moisés, les envió un pastor. Porque fue Moisés el que dijo: ponga el Señor Dios. No le dijo ponga un verdugo, sino que le ponga un pastor, un ministro que lleve a las ovejas. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar, hermano. Muchas veces nosotros podemos estar desahuciando a una ovejita que posiblemente el Señor todavía no la ha desahuciado. Amén. Así es. Por eso, mire, una de las cualidades que el pastor tiene que tener es que oye y no se arrebata, sino que actúa con justicia. Por eso a mí me impacta cómo Moisés, cuando el pueblo, hermano, se había ido nada más 40 días y ya estaba desenfrenado el pueblo, y Moisés, que creyó que su hermano Aarón era su mano derecha, había llevado al pueblo a hacer un becerro de oro y los había guiado, imagínense, les había quitado todo para hacer un becerro de oro.
Y cuando Moisés llega, digo, no, pues ellos me pidieron que hiciera algo y esto salió. Qué casualidad, ¿verdad? Pero mire, Moisés sabía que ese pueblo necesitaba ser disciplinado. Y Dios los iba a raer de la tierra, pero la intercesión de Moisés fue tan grande que Dios permitió que todavía dejarlos vivos. ¡Qué tremendo! ¿Será que nosotros intercedemos así por las ovejas? Hermano pastor que está aquí. ¿Ah? ¿Intercedes que así por sus ovejas? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea que al pastor le ponen vara. Y la vara es la autoridad. Así es. Por eso Moisés, ¿por qué el pueblo miraba el respaldo de Dios en Moisés? Porque tenía la vara, tenía la autoridad. Pero la vara iba acompañada del cayado. ¿Y usted sabe para qué es el cayado? Para sacar a las ovejitas que se han embarrancado, que se han ido, hermano, que se han extraviado. Y el cayado es nada más el ganchito ese especial para jalar a la ovejita y volverla a meter al redil. Yo creo que un buen pastor no va a sacar a la ovejita que se ha embarrancado, que se ha ido, hermano, ahí en el foso, la saca y la palea. No. Sino que ahí en su cartera lleva aceite, la venda, le da vino. Amén. ¿Será que eso tenemos nosotros en nuestra alforja? O hay un garrote especial que saca ahí para cuando la ovejita se ha ido por un lado. ¿Aló? No se oye. Aleluya. Gracias, Padre. O sea que la autoridad, hermano, la autoridad se aplica con misericordia. Amén. Usted tiene autoridad, pastor, de parte de Dios, pero usted la tiene que aplicar con misericordia. Amén. Porque si a usted, pastor, Dios no le aplicara la misericordia, ¿dónde estaríamos? Dígame usted. Por eso es interesante ver que cuando David le falló a Dios, él prefirió caer en las manos de Dios que caer en las manos de sus enemigos, porque sabía que aunque él había fallado, Dios tenía misericordia de él. Amén. Entonces, aleluya, gloria a Dios. Entonces, a mí, ayer que oía a nuestra cobertura, me impactaba, hermano, oír que no cabe duda que la mejor forma de aprender el pastoreo es tener intimidad con Dios. Amén. Yo creo que eso es clave. Que nosotros nos metamos en esa dimensión, porque a veces nosotros podemos caer en el peligro de Marta, preocupada en los quehaceres del Señor y desatendiendo la voz del Señor. ¿Aló? Está bueno el micrófono porque no se oye. ¿Se oye allá atrás? ¿Sí? Sí se oye, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Ahora, veamos algo interesante que mi Señor Jesús hace con los discípulos. Vaya conmigo a Lucas 8:22.
Aleluya. ¿Ya lo tiene? Amén. Y dice ahí, ¿ya lo tiene? Y dice, y uno de aquellos días entró en la barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corría en peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Y él levantándose reprendió el viento y las olas embravecidas y cesaron y sobrevino la calma. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados diciendo unos de otros, ¿quién pues es este? Miren, tanto tiempo que habían andado con el Señor Jesús y no habían reconocido quién él era. O sea, que quiere decir, pastor, que en los momentos de mayor dificultad en su ministerio, cuando usted crea que la barca se le está hundiendo, ahí es donde el Señor se va a lucir más. Y usted lo va a conocer en otra dimensión. Porque según los discípulos, ¿cuánto tiempo llevarían ya con él? Así es. Y cuando vieron la sobrenaturalidad de Dios sobre ellos, dijeron, ¿quién es este? Pues si no era Jesús de Nazaret el que iba con ellos. Y entonces, ¿por qué preguntaron quién era él? Por eso, hermano, si el Señor le está apretando la tuerca, tranquilo, vale la pena, sí, es válido decir ahí, porque sí, porque ellos fueron a despertar al maestro, sí, no acudieron a otra persona, fueron al maestro y lo despertaron. O sea que a veces hay que como que irle a tocar la puerta al Señor. ¿No dice que el que toca se le abre? ¿Ah? ¿Sí? Muchas veces nosotros vamos con fulano, sutano, perencejo ahí y por último recurrimos al Señor. Pero me interesa porque fíjense que el Señor les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados diciendo unos a otros, ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Pues, y no ya habían oído en varias ocasiones, por ejemplo, cuando el gadareno ahí les dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y fíjense que estaban tan cerrados de su mente que no captaban lo que los demonios decían del Señor Jesús. Tremendo. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese que la Biblia dice que Moisés, hombre tan manso como Moisés, no había en la casa de Israel. O sea que es necesario que el ministro sea manso y humilde. Amén. Pero muchas veces como que el privilegio se sube a la cabeza y en lugar de ser mansos, bueno, mejor dejémoslo ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así es. Aleluya. Pero fíjese que, bueno, ya hemos hablado acerca de los pastores, pero ahora, ¿qué hay de aquel pueblo que no acepta el pastorado? Fíjese que vemos cómo el pueblo de Israel despreció la teocracia de Dios. Dios los quería gobernar a ellos. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey como las demás naciones. Y yo me pregunto, el Señor haber dicho, bueno,
¿seguro que eso es lo que ustedes están pidiendo? Sí, queremos un rey como las demás naciones. ¿Seguro que como las demás naciones? Porque Dios ya les había prometido rey a ellos, pero se los iba a dar a su tiempo. Porque usted lee en la promesa que Dios le dio a Abraham, que le dijo que de él iban a salir reyes. Amén. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo se adelantó. Amén. Así es. Y fíjense que cómo es eso, de que nosotros vemos el clásico ejemplo de Elí. Elí se había quedado ciego y era obeso. En otras palabras, ese sacerdote que estaba guiando al pueblo de Dios ya había perdido la visión, ya no podía ver. Y fíjense que qué interesante, porque da detalles de Elí la Biblia. Dice que era ciego y obeso y se sentaba a la puerta. En otras palabras, había perdido la visión y se había vuelto flojo, perezoso. Por eso, hermano, si hay algún ministro que ya no le gusta atender a estas actividades, porque cuesta dinero, hermano, cuando usted regrese a su casa y alguien le diga, oye, es que fue muy caro el retiro, bueno, ¿cuánto pagarías tú por recibir una de estas unciones que recibes? Si se pudieran comprar. ¿Ah? Hermano, para recibir la unción, la presencia de Dios, eso no tiene precio, es invaluable. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, ahí en 1 Samuel, en el capítulo 8, usted ve que los hijos de Elías hacían lo malo delante del Señor. Entonces dice en el 8:4, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Rama y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey. Mire, ¿a quién le fueron a pedir rey? A Samuel. A Elí, perdón. A Samuel. ¿Y Samuel cómo estaba? Dice, increíble, aunque Samuel había empezado bien, pero sus hijos andaban mal. Los hijos de Elí, los hijos de Samuel, los dos también andaban mal. Y les dice, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz de tu pueblo en cuanto a todo lo que dicen, pues no te han desechado a ti, le dice, sino que me han desechado a mí, para que ya no sea rey sobre ellos. ¿Ah? O sea, mire cómo se desintegró ahí el plan de Dios. Samuel oró al Señor, le digo, mira, ellos quieren un rey. Le digo, no te preocupes, yo les voy a dar un Saulazo. Amén. Por eso fíjense que yo cuando trabajaba de obrero, lo primero que cuando uno llevaba a un campo, los hermanos decían, queremos ya un pastor, mándenos un pastor. Yo les decía, o a veces me decían, quédese usted. Yo les decía, no, órenle al Señor que les mande el que les quiera mandar. Amén. Porque ese fue el error del pueblo de Israel. Ellos le fueron a pedir un rey a Samuel. Elí ya estaba caducando. Sus hijos
ellos andaban mal. Y fíjense que tremendo, que dice antes de que se apagara la lámpara en Israel, Dios tuvo misericordia y volvió a visitar al pueblo de Dios. Y qué tremendo, porque es duro decirlo, pero hay lugares en este planeta Tierra donde los ancianos traicionan al pastor. No se asuste de eso. Pero lo importante es que tras Samuel estaba Dios. Amén. Y el ministro que ha sido levantado por Dios, ahí está Dios tras de él. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, cuando usted tiene revelación, usted no duda de quién es apóstol, de quién es profeta, de quién es maestro. Pero cuando no hay revelación, se puede ir con cualquiera. Amén. Se puede ir a uno hasta con uno que saca conejos del sombrero. Amén. ¿Sí? Mire, si en la iglesia del principio se probaban a los diáconos, ¿cómo no se deben de probar a los pastores? ¿Qué dice usted? ¿Ah? Mire, le voy a decir un secreto. El verdadero ministro no pelea púlpito. Amén. ¿Sí? Y los que no tienen ministerio lo pelean. Amén. ¿Por qué? El verdadero ministro, hermano, lo prepararon de arriba. Amén. Usted viene tranquilo, aunque se quede con 2, con 3, pero como viene preparado de arriba, no hay problema. Usted no pelea púlpito. El problema es aquellos que se dicen ser y no lo son y andan peleando púlpito. Fíjese que Josué se hizo pastor, dijimos, a la sombra de Moisés. Y fíjese que yo le puse el ejemplo de que el buey joven se entrena con el buey viejo. Amén. Por eso, hermano, yo no sé, y le voy a decir esto, no estoy pelando a nadie porque aquí está mi pastor, pero cuando nosotros tenemos actividades, reuniones de pastores, y hay pastores que no llegan y pueden llegar, hermano, eso me pone a mí a cuestionar, porque no se están dejando forjar como un ministro viejo, como quien dice que ya no se les puede enseñar nada. Hermano, al único que ya no se les puede enseñar nada es a un muerto. Aleluya, sí, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y fíjense que qué interesante de que Josué fue el que juntamente con Caleb fue a inspeccionar la tierra prometida. Aleluya. Qué interesante, fue uno de los seleccionados. Pero miren, ¿cuál era la característica que él había aprendido de Moisés? Todos vieron los gigantes, ¿sí o no? Había gigantes en esa tierra. ¿Ah? O sea que ellos reconocieron que habían gigantes, pero ni sabe cuál fue el reporte de Josué y Caleb. Dijeron, si Dios se agrada de nosotros, la tierra es nuestra. No dudaron de la promesa de Dios, porque era una promesa de Dios que se les había dado. Amén. Así es. Y lo interesante que ellos llegaron, no hablando tanto de los gigantes, sino hablando de los frutos que habían ahí. Aleluya. Amén. Dijeron, la tierra es buena,
interesante que los 10 restantes debilitaron al pueblo. Amén. Pero estos verdaderos ministros de parte de Dios fueron los que llegaron con el buen reporte. Tremendo, fueron los que le creyeron a Dios. Hermano pastor, ¿usted le ha creído a Dios en lo que el Señor lo ha puesto? Dios, sí, Señor. ¿Ah? ¿Y sabe qué es lo que nos interesa a nosotros, hermano? Es como hizo Moisés. ¿Qué fue lo que pasó cuando Dios llamó a Moisés al ministerio? Le dijo: Señor, si ya soy viejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es quedarnos sin fuerzas. ¿Por qué? Porque no es con nuestras propias fuerzas. Amén. Si usted lo está haciendo con sus propias fuerzas, tarde que temprano se va a cansar, se va a agotar, se va a debilitar. Pero si lo hace con las fuerzas del Señor, ahí va a ser diferente. Amén. Da gloria a Dios, hermano. Lo miro así como con sueño. ¿Qué pasó? ¿Se desveló anoche? ¿Sí? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted de que cuando Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita, lo trató de ir a defender, lo estaba haciendo con sus propias fuerzas y eso no le agradó a Dios? Por eso Dios lo agarra y lo mete en un tratamiento de desierto por 40 años. Cuando ya tenía 80 años, el Señor lo llama y le dice: pues si miras, ya no sirvo para nada. Entonces el Señor le dijo: bueno, ahora es cuando me vas a servir, porque ya no te vas a apoyar en tu propia prudencia, sino que te vas a apoyar en mi fuerza. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y miren, el pastor de los pastores, que es mi Cristo Jesús, le pidió una lista al Padre. Vaya conmigo a Marcos 3. Entonces, hermano, ¿será que para cuando nosotros llamemos ayudas a que nos vayan a servir, es necesario pedir una lista? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? Bueno, veamos lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. ¿Qué dice Mateo 3:3? Dice: y subió al monte. ¿Y qué dice? Marcos 3:3. Y llamó a lo que él quiso. Ah, pero ¿a dónde subió? ¿Y a qué subió al monte? Bueno, cada vez que el Señor se subía al monte, ¿era para qué? Para hablar con el Señor. Amén. Y dice que el Señor subió a orarle al Padre y ahí le dio la lista de los que iban a hacer. Amén. Para que estuvieran con Él y luego prepararlos y luego enviarlos. Es interesante que alguien pueda estar bajo la sombra de un verdadero ministro y no aprender nada. ¿Usted se acuerda de Jesse? ¿Ah? Estaba como un verdadero ministro de Dios, pero su mente estaba en otro lado. Mire, estaba más interesado en lo que Dios daba. ¿Sí? Cuidado, pastor que está aquí. Gloria a Dios.
El problema es de que muchos se han dado cuenta que el pastoreo produce buenos dividendos, pero hay de aquel quien se ciega en locura. Mire el ministerio como un buen negocio, que se lo van a cobrar ahí arriba. Me dijeron que salía de materia. Aleluya. No, hermano, usted está en la mayor empresa del universo. Amén. Y lo más tremendo